del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell. El día de hoy vamos a platicar con Julio Pallares, un profesor que tiene muchísima experiencia impartiendo clases de inglés y sobre todo de inglés jurídico para formar a abogadas, abogados en esta área del conocimiento que es hoy más importante que nunca. Vivimos en un mundo globalizado, vivimos en un mundo de profundas interacciones, en el caso de México, con el exterior y pues sobre todo con ese gran vecino que tenemos en la frontera norte, con quien nos une, evidentemente, nos unen lazos de carácter económico, de carácter migratorio, desde luego. También hay políticas públicas binacionales de la mayor relevancia y una enorme oportunidad de aprendizaje de un sistema jurídico, el sistema jurídico norteamericano, que como ustedes lo saben, pues está entre las grandes referencias del mundo en materia jurídica. Por eso es que el día de hoy pues invitamos a Julio Pallares, para que nos platique a partir de su experiencia de todos estos tópicos alrededor del inglés jurídico. Bienvenido, Julio, qué gusto saludarte. Gracias, doctor. Buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti, eres muy amable. Y te voy a plantear una pregunta que a lo mejor pueda parecer obvia, a lo mejor estará en el campo de lo conocido para algunos, pero que me parece importante para iniciar este diálogo. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué pues es relevante? ¿Por qué en el mundo del siglo XXI importa hablar inglés para un abogado? ¿Realmente observas que hay ahí un área de oportunidad, Julio? ¿Cómo lo ves desde tu perspectiva? Definitivamente hay un área de oportunidad muy grande. Hablando con los abogados con los que hemos estado en contacto últimamente, ellos han reconocido que hoy en día es mucho más importante hablar el idioma para poder primero hacer negocios con clientes en Estados Unidos, clientes en otros países quizá que hablan otro idioma, pero que el idioma de comunicación es definitivamente el inglés, y que ellos mismos han reconocido que hace unos años no era no era una urgencia el hablar el idioma, era pues pasar la materia en la universidad y no lo volvías a utilizar. Hoy en día los textos, la interacción con clientes, las empresas transnacionales, pues el idioma inglés es el medio de comunicación. Y hay una gran oportunidad en esa área y obviamente los abogados se están dando cuenta, se están preparando, están preocupándose más por esta habilidad para comunicarse con otras personas. Y definitivamente hoy en día el inglés para los abogados yo diría, es algo que es necesario, ya no es una opción. Ya no es una opción. Muy bien, coincido completamente con este diagnóstico que nos presentas, Julio, y yo lo veo también como una oportunidad en el sentido de que un buen abogado, si abre esta perspectiva, si adquiere esta dimensión lingüística a través del conocimiento, del dominio eventualmente del inglés, puede pasar de ser un buen abogado a ser un abogado excelente, abrirse un nuevo mercado, a poder ofrecer sus servicios a otros clientes distintos, en fin. La verdad es que coincido en este comentario. Ahora, te planteo lo siguiente. Específicamente, qué tipo de ventajas tiene un abogado, una abogada al hablar inglés, Julio? ¿Qué nos podrías comentar sobre las ventajas concretas de este proceso de aprendizaje y yo diría de apertura de fronteras mentales, intelectuales, de un crecimiento intelectual a través del dominio del inglés? Coméntanos, Julio, por favor. Una de las ventajas es, como bien lo menciona el doctor, es el aprendizaje, el crecimiento, el conocimiento que podemos obtener al hablar el idioma, puesto que tenemos una puerta abierta
mucha literatura, muchos textos, a muchos códigos, a comprender el common law, por ejemplo, pero a la parte hay otra ventaja que pesa mucho y es el ingreso. Si un abogado habla inglés, pues puede tener clientes en otros países, puede inclusive contratarse con bufetes de abogados internacionales y obviamente abre muchísimas puertas el idioma. Las ventajas es crecimiento, aprendizaje y todo esto se repercute en los ingresos económicos directamente. Oye, esto que estás mencionando es muy importante. Estoy seguro que nuestros colegas que están escuchando repararán mucho y le darán mucha importancia a esto que acaban de escuchar, que mencionaste, Julio, porque pues también hay que decirlo con todas sus letras, la abogacía, porque hay una maximización de la oferta, pues hay muchos abogados, hay muchas abogadas en México, ha venido sufriendo un tema de sacrificio, lo pongo en estos términos, de su ingreso y de bajada de honorarios en algunos sectores, en algunos ámbitos del ejercicio profesional de la abogacía. Así que poder abrir esta puerta y poder optar a, a este mejoramiento del ingreso, a esta cuestión financiera que planteas, híjoles, me parece que, caramba, bienvenido, bienvenido el comentario, bienvenida la oportunidad, porque pues es que es la realidad también, o sea, no vamos a negar. Estamos en una realidad difícil, estamos en una realidad compleja, muy competida y que eso presiona fuerte en el tema de honorarios. Ahora, déjame plantearte un tema adicional, Julio. A ver, por ejemplo, como abogado, con base en tu experiencia, ¿tú dirías que podría uno aventarse, estudiar, a conocer el inglés jurídico en general o verías alguna necesidad de especializarse por áreas? Digamos, es que yo me dedico al derecho mercantil o yo me dedico al derecho de los negocios o yo me dedico al derecho penal. Ahí, ¿cuál sería tu perspectiva, Julio? ¿Cuál sería tu visión sobre un aprendizaje más general o tal vez un conocimiento específico por área del derecho, por ejemplo? Las dos actividades son importantes. Es muy importante primero si yo como abogado no sé nada de inglés, es importante adquirir las bases del idioma. Es importante pues conocer vocabulario general, estructuras que me van a ayudar a comunicarme en el día a día. Pero conforme voy avanzando y conforme voy especializándome o creciendo en el idioma, es muy importante que volteemos a ver la parte técnica o especializada. Yo diría que lo primero que hay que hacer es aprender el idioma con las bases generales para poder comunicarnos en cualquier contexto y posteriormente entonces empezar a enfocarnos en un área específica del idioma, llámese criminal law o contract law, dependiendo el área donde se desempeñe el abogado. Pero definitivamente las dos habilidades son necesarias para poder ser para poder expresarse de manera correcta en el idioma. Puede ser que haya la idea de que si aprendo inglés técnico, pues con eso ya la hice. Me puede ayudar, claro que sí, para poder comprender textos, para poder interpretar documentos, tener una idea de lo que está frente a mí en inglés. Pero es muy importante también la habilidad comunicativa, la expresión oral. Es por eso que las bases del idioma también son necesarias. Oye, y en ese sentido, ¿qué tanto conocimiento de esas bases, digamos, a qué nivel se tendría que llegar en lo general de conocimiento del inglés para luego poder dar ese salto, ese paso al segundo escalón? Bueno, segundo, yo le digo segundo, pero a lo mejor es un tercer, cuarto escalón ya de conocimiento técnico de estas áreas que tú mencionabas, criminal law o contract law o international law tort law, ¿no? Esto, la responsabilidad civil, en fin. Eh,
¿Cómo lo percibes eso, Julio? ¿Qué tanto necesitamos de base, de conocimiento genérico? Es una excelente pregunta, doctor, porque no es necesario llegar a un nivel de inglés general avanzado para entonces empezar a aprender vocabulario técnico. Lo, lo recomendable es tener un nivel de inglés intermedio, puede ser intermedio bajo, para que ya una vez que tenemos las bases para poder comunicarnos en cualquier contexto, hablando de mis planes a futuro, las actividades que realicé el día de ayer, lo que hago en el día a día, esas mismas bases que ya tengo para un contexto general, las puedo aplicar ahora aprendiendo vocabulario técnico. Es decir, si ya sé cómo hablar de mis planes en el futuro, en un contexto general, la estructura ya la tengo, puedo aprender vocabulario técnico y entonces voy a hablar de mis planes para este juicio que estoy llevando, utilizando el vocabulario técnico que ya conozco. Sí, muy buen punto. Ahora, te planteo lo siguiente, Julio, por ejemplo, eh, tú como profesor en esta área, como experto que eres, ¿qué tanto dirías, con base en tu experiencia, que es recomendable el uso de diccionarios? Porque evidentemente, digamos, hay una cuestión gramatical, hay una cuestión semántica que hay que dominar o por lo menos hay que conocer, ¿verdad? Y luego hay un uso de esa gramática, hay un uso de esa semántica, pero ahí, ¿tú qué papel dirías que juegan los diccionarios? ¿Cuál es tu impresión alrededor de este punto? El diccionario es una herramienta muy útil que hay que saber usar y usar con precaución. Eh, un ejemplo, en contract law, cuando nosotros hablamos del término consideration, nosotros vamos al diccionario y buscamos consideration. ¿Qué nos va a decir el diccionario? Ah, consideración. Y está bien, la traducción está bien, el diccionario nos está dando información correcta, pero el concepto de esta palabra consideration en un contrato es completamente diferente. Entonces, es bueno usar diccionarios, pero hay que saber usarlos. Lo que se recomienda es, ok, vas a usar un diccionario, utiliza un diccionario especializado, un diccionario de inglés legal, ok, donde tú busques la palabra consideration y entonces te explique en un contexto legal a qué se refiere, cuál es el significado de esa palabra y no te vayas con un diccionario general que te diga que es consideración. Oye, y Entonces, fíjate que en esto, qué bueno que lo mencionas porque desde mi punto de vista tenemos ahí un hueco editorial importante. En otros países, por ejemplo en España, recuerdo mucho varios tomos publicados por la editorial Ariel en España de un profesor que se llama Miguel Ángel Alcaraz, por cierto, con otros autores que ha hecho no uno, sino varios diccionarios jurídicos, español, inglés, especializados, técnicos, etcétera. Y me da la impresión que en México no tenemos una obra de ese alcance, de ese calado. Había algo que publicó la Escuela Libre de Derecho, que pues como todo lo que ellos hacen tiene mucha calidad. Había algo también que publicó en México de una edición anterior española, la editorial Tirant, pero yo creo que ahí probablemente nos haga falta algo publicado en México, Julio, ojalá que pronto podamos colmar ese hueco, ¿verdad? Que sería importante para contar con una herramienta en el sentido que lo estás precisando. exactamente, y definitivo es necesario tener algo así, alguna herramienta que nos ayude a comprender conceptos de inglés legal, pero que estén explicados de la manera en la que entendemos el idioma español en México. Que estén localizados o tropicalizados de acuerdo a lo que hacemos en México, cómo lo usamos en México, cómo lo hablamos en México, para que sea mucho más útil para todos los abogados. Estoy de Sí. acuerdo con usted.
Ojalá que pronto tengamos esa obra. Bueno, oye, te planteo una pregunta adicional, Julio. Qué estrategias podrías enunciar o sugerir tal vez que pueda usar un abogado o una abogada para comprender mejor el idioma inglés? ¿Hay algo que tú quisieras subrayar o que tú quieras, mira, esto es importante tomarlo en cuenta, casi, pues unos tips, Julio, unas sugerencias ahí que nos pudieras compartirnos que nos serán de mucha utilidad? Claro que sí, sí, hay estrategias que se pueden utilizar para poder comprender el contexto de algún documento que se nos está presentando. Y lo primero, mi recomendación sería evitar la traducción literal. Evitar la traducción de diccionario, por ejemplo, evitar la traducción en Internet, porque al final nos puede llevar a tener más problemas si hacemos una interpretación errónea de un contrato, por ejemplo. Lo primero que se puede hacer para acercarnos a este documento es identificar el vocabulario que ya conocemos. Ujú. Y esto funciona a la hora de leer, a la hora de escuchar. Si nosotros nos enfocamos en lo que sí conocemos, en lo que sí entendemos, nos va a ayudar a crear un contexto. De modo que al ver una palabra nueva o una expresión, una frase nueva, nos puede ayudar a comprenderla con la ayuda de las palabras que la rodean. Por otro lado, si hacemos lo opuesto, si yo me enfoco primero en lo que no entiendo, lo que no conozco, me voy a perder, me voy a frustrar si estoy leyendo, si estoy escuchando y quiero invariablemente comprender una frase que no conozco todavía, me detengo ahí, la persona sigue hablando y cuando me doy cuenta ya perdí toda la idea de lo que se está diciendo. Entonces, lo primero es apoyarnos con el vocabulario que ya conocemos para poder crear un contexto de este documento y poder entender un poco más el significado de lo que me están presentando. Segunda estrategia, como lo mencionábamos, se puede usar un diccionario, pero yo evitaría el uso de un diccionario inglés-español. Primero me iría a un diccionario especializado, sí, pero un diccionario que me dé definiciones en inglés. ¿Esto de qué manera me va a ayudar? Me va a ayudar a incrementar mi vocabulario, mi nivel de comprensión en el idioma y cuando yo vea, por ejemplo, la definición en inglés de la palabra consideration, puedo entenderla y quizá ya no sea necesario que recurra a una traducción. Si aún así me quedan dudas al usar este diccionario con definiciones en inglés, puedo entonces irme a la traducción. Eh, la traducción utilizando un diccionario inglés-español especializado. Otra estrategia puede ser el uso de imágenes. Hace unos días estaba con un grupo de abogados y querían ellos entender la diferencia entre battery y la diferencia entre battery y se me fue la palabra, era battery y era assault, Ajá, ¿ok? correcto. Entonces, si nosotros lo traducimos, es la misma palabra en español, ¿ok? ¿Ok? Una agresión, Sí. pero así me lo va a dar y entonces como abogado puedo decir, ¿cuál es la diferencia? A mí me dice que es agresión, battery y assault es agresión también. Entonces, al ver las imágenes, este grupo de abogados, fue muy clara la diferencia. Cuando en una era una agresión con un contacto físico y la otra era una agresión donde era una amenaza nada más, no había un contacto físico. Entonces ellos al ver las imágenes entendieron inmediatamente la diferencia y no fue necesario recurrir a una traducción al español. Esa es otra estrategia. Entonces podemos resumir que el uso de imágenes, el uso de diccionarios con definiciones en inglés, la traducción de un diccionario especializado,
el enfoque en el vocabulario y estructuras que ya conozco, todo esto en conjunto me va a ayudar a que yo pueda interpretar un documento de manera correcta. Oye, y ahora que decías esta diferencia que evidentemente, pues sí, sí es muy relevante en el aprendizaje del inglés entre leer un texto y escuchar una conversación, ¿cómo se aplica también al aprendizaje del inglés jurídico? Porque yo me imagino, habrás tú tenido oportunidad de observarlo también en tu práctica docente a lo largo de todos estos años, pues que habrá abogados que digan, mira, yo tengo una reunión, ¿verdad? Tengo una reunión con unos colegas allá en Florida o allá en Texas o allá en California o en donde sea, y pues quiero llegar y hablar en esa reunión, quiero intervenir, quiero formular una pregunta, y entonces necesitan una formación más, digamos, de ser capaces de verbalizar ideas en inglés, y supongo yo que habrá otros abogados que digan, no, es que a mí me interesa leer la revista jurídica de la Facultad de Derecho de Harvard, o me interesa asomarme al Tratado de Derecho Constitucional que usan allá en Berkeley, ¿verdad? O quiero pues bajar documentos en inglés de internet, ¿verdad? El otro día el profesor nos pasó un PDF y no entendimos nada, así que yo pues no me quiero quedar atrás del resto de mis compañeros y quiero tener ese conocimiento del inglés, pero para efecto de la lectura. ¿Tú verías como profesor, Julio, que allá hay una diferencia o todo se puede asumir mediante el mismo proceso pedagógico? Todo está conectado, definitivamente todo está relacionado. Si mi objetivo es la comunicación y pensando nosotros en el aprendizaje natural de un idioma, lo primero que hacemos al aprender español, por ejemplo, es escuchar y repetir y empezamos a comunicarnos. Esto yo diría que es, si un abogado se enfoca en este aprendizaje natural, va a ser más rápido que pueda llegar a este nivel de comunicación y de intercambio de ideas, lo cual lo puede aplicar en un contexto general o en una reunión de negocios, de trabajo o en alguna conferencia. Definitivamente la parte de lectura y de estudio de textos más especializados requiere más tiempo, pero no es imposible. Yo puedo estar aprendiendo el idioma y comunicándome de manera natural y al mismo tiempo tener contacto con este tipo de textos, con este tipo de documentos que lo que van a hacer es que mi aprendizaje sea más rápido, puesto que yo lo que estoy haciendo para comunicarme lo estoy aplicando inmediatamente en la lectura y la comprensión y eso no está peleado lo uno con lo otro. Al contrario, es un excelente ejercicio para consolidar el idioma y poder entonces desarrollar esa habilidad de comprensión de manera natural. Muchos abogados se preguntan, ¿cómo le hago para no pensar en español, para no traducir, para comunicarme de manera natural? La clave es, podemos decirlo así, quitarnos el chip de la materia de inglés y ponernos el chip del aprendizaje natural de un idioma. Porque lo hacemos en español, lo hacemos de manera natural. En este momento nos estamos comunicando y no estamos pensando en estructuras gramaticales ni en significados de palabras, lo hacemos de manera natural. Cuando se nos presenta un texto, nos enfocamos en la idea general de este texto y lo comprendemos y lo interpretamos. Eso es el aprendizaje natural. Eso es lo que se debe hacer para aprender un idioma y poder tener éxito como abogado en la comunicación y en la comprensión de lectura. Oye, y en este sentido, y quizá te lo planteo así de una forma más general, no necesariamente enfocado al inglés jurídico, pero pues hemos escuchado, ¿no? Es casi una idea de la cultura contemporánea que los niños aprenden idiomas más fácilmente que los adultos, ¿no? Como que, digo, y tú lo sabes porque le das clase a gente que ya está en maestría, ya está en posgrado, etcétera.
Y seguramente te habrán hecho el comentario, decir, oye, no, yo ya tengo 30 y tantos, yo ya tengo 40 y tantos, yo ya tengo 50 y tantos. No, hombre, imagínate a estas alturas de mi vida estar poniéndome a estudiar inglés. No, eso es para chavos que están en la primaria, en la secundaria, etcétera. ¿Qué comentario te merece, Julio, esta observación? ¿Tú cómo lo percibes como profesor? Es algo muy común que como adultos eh, creemos que los niños aprenden más rápido que nosotros un idioma. Es un mito. Y bueno, hay muchas teorías, muchos ejemplos que podemos mencionar para comprobar que esto es un mito. Lo primero, un adulto no pierde la capacidad de aprendizaje. Un adulto, si nosotros nos vamos, no sé, el día de mañana a Japón y no hay forma de comunicarnos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a asociar, vamos a escuchar, vamos a tratar de comunicarnos y llegará el momento en el que empecemos a imitar lo que escuchamos para comunicarnos. Lo mismo sucede con cualquier otro idioma. La desventaja que tenemos como adultos es que ya tenemos cierta formación académica, ya tenemos una personalidad muy marcada y muchas veces no nos permitimos cometer errores. Como adulto, como abogado, como ingeniero, como profesor, pues a veces no hay margen de error y tenemos que ejecutar lo que hacemos de manera exacta. Eso es lo que nos limita. Lo mismo en el idioma, puesto que yo quiero comunicarme de manera correcta, quiero tener excelente pronunciación, no quiero tener acento mexicano y quiero a la primera que me entienda. Esta es nuestra desventaja. La capacidad de aprendizaje no la hemos perdido. ¿Qué tienen los niños? No tienen miedo. No tienen miedo a equivocarse. Inclusive un niño puede decir un error que a lo mejor cuando dicen no, no cabo, no cabo, y lo repiten y lo corregimos y hasta que el niño lo aprende correctamente y dice, bueno, no quepo. Pero para nosotros como adultos eso es imperdonable. No podemos tener ese tipo de errores porque ya venimos con cierta preparación académica donde nos inculcaron que tenemos que ejecutar lo que hacemos de manera correcta. Esa es la única diferencia. El niño no tiene miedo a cometer errores, nosotros sí. Oye, y en este sentido, ¿sugerirías entonces que cuando se toman este tipo de aprendizajes, cuando uno está tomando un curso de inglés o de inglés jurídico, vaya uno abierto a la posibilidad de equivocarse, digamos, con una mente predispuesta al ensayo y error, o al error y ensayo y al mejoramiento? Esa, digamos, sería la consecuencia de esto que nos compartes. Es, es lo más recomendable. Tranquilizarnos e inclusive disfrutar la clase de inglés jurídico, de inglés general, disfrutarla y empezar a asociar, jugar con este aprendizaje natural y da mucho mejores resultados hacer esta estrategia que estar tratando de memorizar listas de vocabulario, tratando de memorizar reglas gramaticales para pasar un examen, pero al final ¿qué me deja eso? No me deja una comunicación natural. Es una excelente recomendación relajarnos, estar abiertos a cometer errores, es parte de un proceso natural de aprendizaje y disfrutarlo. Y al final los resultados van a estar ahí, vamos a poder comprender, vamos a poder interpretar, vamos a poder escuchar, inclusive comunicarnos de manera natural. Oye, pero, a ver, obviamente eres un gran profesor, eres un gran profesional y además pues te avalan experiencia y dedicación y responsabilidad y talento que lo tienes sobradamente, Julio. Y eso hace que como alguien que domina el tema, pues lo plantees como algo muy fácil, ¿no? Muy fácil, así como, oye, pues todo suena maravilloso. Pero habrá que reconocer también, Julio, y ahí es donde te quiero pedir tu punto de vista,
que para algunos alumnos adultos sí hay dificultades de aprendizaje del inglés. O sea, a veces, pues puede ser por todo esto que señalabas o por otras causas. ¿A qué se debe? ¿A qué se debe que hay gente como que se traba, como que le da pena? ¿Qué puedes ahí comentarnos, compartirnos, Julio, por favor? En mi experiencia, cuando un alumno adulto eh, tiene dificultades para aprender el idioma, está relacionado con la experiencia pasada, con la forma en la que quizá años antes estuvieron expuestos al idioma. Y puede ser que a lo mejor en clases anteriores, en cursos anteriores, se hayan enfocado en el estudio de reglas gramaticales, en la traducción de vocabulario, en la memorización de listas de vocabulario y eso pues genera cierta inseguridad porque todo lo tengo aquí, sí estoy comprendiendo la regla del presente simple y los auxiliares y cómo uso los verbos, pero cuando quiero expresarlo no me sale y eso me frustra, me genera inseguridad. Si yo aprendí listas de vocabulario relacionado con derecho penal, y recuerdo que yo lo memoricé y sabía exactamente la lista de la palabra 1 a la palabra 50, pero no puedo comunicarme, no puedo expresarlo, no puedo a lo mejor verlo en un texto escrito e interpretarlo. El tipo de experiencia que ha tenido el alumno va a marcarlo para poder disfrutar el idioma o para decir, sabes qué, el inglés no es para mí, no se me da, ya lo he tomado muchas veces y no aprendo. Y ha sido un reto muy bonito para mí, porque cuando le cambias la perspectiva al alumno y le dices, sí se puede, yo te voy a ayudar, yo te voy a demostrar que esa idea que tienes de ti mismo, de que el idioma no es para ti, la vamos a quitar. Y empezamos a usar el aprendizaje natural, la asociación, la repetición, el pensar en un nuevo idioma, tratar de expresar lo que pienso, lo que siento. Cuando el alumno da ese paso y reconoce que es posible y que a pesar de que diga no cabo, lo motivamos y lo corregimos y empieza a expresarse de manera natural, eso es un resultado muy bonito que es el premio, el ver cómo el alumno cambia su perspectiva y cambia su manera de pensar hacia el idioma y entonces tiene esa motivación ahora para continuar aprendiendo. Ese es el premio que recibimos como profesores, efectivamente, muy bien dicho. Ahora, y en esto, digo, ahorita que te estaba escuchando, Julio, pensaba, ¿no? Por ejemplo, pues es que de repente a lo mejor tomamos un curso de inglés en la secundaria pues teníamos una edad en donde hay muchas inquietudes, donde a veces en el salón hay gente indisciplinada, incluso nosotros mismos, etcétera. A lo mejor no es el mejor ambiente de aprendizaje ni el mejor momento de tu vida, pero bueno, pues ahí te pusieron la clase de inglés en la secundaria o en la primaria, donde sea, y a lo mejor te quedaste con esa idea. A lo mejor dices, no, es que yo aquella vez sufrí, me costó mucho, pasé la materia, pero con 6, así raspadito, ¿verdad? Y eso trasciende a tu vida adulta y cuando necesitas enfrentarte a dilemas profesionales donde dices, ching, es que allá me están pidiendo una asesoría allá en Estados Unidos o me está queriendo contratar una empresa norteamericana o tengo la oportunidad de intervenir en una reunión allá en Arkansas, ¿verdad? Y no puedo porque desde la secundaria pienso que no puedo, pero aquí viene la pregunta, Julio, ¿hay alguna dificultad objetiva, alguna imposibilidad de que uno como adulto, ya con la serenidad que ofrecen los años, con el deseo incluso de aprender, porque ya como adulto ya no tienes el tiempo para estar, pues a lo mejor perdiéndolo, a lo mejor jugando en la clase o distrayéndote,
y menos si eres un profesionista, ¿no? Abogadas, abogados, etcétera. Pero hay algo que tú dijeras, no, 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 fíjate que de plano no, aquí no se puede, hay un techo de cristal, algo así, en el aprendizaje del inglés. No, 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 definitivamente no. Sí puede haber ideas preconcebidas de cómo se aprende un idioma, de cómo me fue en la escuela, en la secundaria, cómo me fue en la universidad y no vi resultados. Pero regresando al ejemplo de si nos vamos a alguna ciudad o algún pueblito de Canadá donde nadie hable español, y yo como adulto estoy ahí 3 meses, 6 meses sin tener comunicación con nadie, va a llegar el momento en que yo asocie, escuche y empiece a comunicarme. Eh, yo me atrevo a decir que no hay una imposibilidad. La única imposibilidad es la que tenemos nosotros mismos para decir no es para mí. Y que yo me cierre al idioma y que diga el inglés, estoy cerrado para el inglés, no puedo aprender el idioma. No, no hay tal cosa. Nosotros como adultos, y esto sí tiene un sustento científico, como adultos no perdemos la capacidad de aprendizaje. Oye, Lo que tenemos que hacer es usar la estrategia correcta para aprenderlo. de ahí la importancia de tomar clase con un buen profesor, exactamente. Oye, pero Exacto. ahí, y sería un tanto, ahora que decías de la evidencia científica, de que todavía podemos aprender y que no estemos cerrados a esto, también yo pensaba, dije, claro, las personas que asumen de entrada un no o una imposibilidad o que se ponen ellas mismas un techo de cristal, pues en realidad están un poquito fuera de lo que hacen millones y millones de personas alrededor del mundo, porque yo creo que hoy, vaya, no tengo el dato, pero yo me imagino que inglés en el mundo hablan, vaya, no sé, tal vez 1.000 millones de personas, no, no sé, no tengo el dato, pues, Yo pero sé. entonces uno dice, oye, a ver, lo hablan, voy a pensar ahorita que si fuera el caso, no estoy seguro, pero suponiendo que lo hablaran 1.000 millones de personas, oye, yo no estoy ni siquiera entre 1.000 millones de personas que habitan el planeta, o sea, si de plano estaría tan fregado, o sea, como que hay que plantearse esto del sí puedo, no del no puedo. Y si la ciencia, como acabas de mencionar, lo avala, pues qué tanto, qué mejor, ¿no? Que tener esa perspectiva de disposición psicológica también, ¿no? ¿Influye esta disposición psicológica? Definitivamente, definitivamente la forma en la que lo que yo pienso de mí mismo va a afectar o va a ayudar en mis resultados. Pero ahorita que lo escuchaba, doctor, me quedé pensando en nosotros como adultos perseguimos una maestría, perseguimos un doctorado, perseguimos otra licenciatura, certificaciones, cursos, talleres. Esa es la muestra de que no perdemos la capacidad de aprendizaje. No, si no, pues no daría yo resultados favorables en la maestría o en el doctorado. Si lo estoy logrando, y eso tiene, me atrevo a decir que tiene un nivel de exigencia mucho más alto que aprender un idioma. Lo que sí tengo que hacer es yo estar consciente de que lo puedo hacer, creer en mí mismo, estar tranquilo y, insisto, utilizar el aprendizaje correcto, la estrategia correcta para aprender el idioma. No, no puedo usar la misma estrategia si estoy tomando un curso de computación. No puedo usar esa misma estrategia para aprender un idioma. Es algo completamente diferente. El idioma es una habilidad social de comunicación que la debo abordar como tal y no enfocarme en cosas técnicas de reglas o de traducciones, porque al final voy a acabar cansado, frustrado y voy a decir que el idioma no es para mí. Oye, Julio, ya para acercarnos al final de esta conversación tan agradable, te planteo lo siguiente. ¿Has tenido la generosidad, lo digo en público, te lo dije hace un ratito en privado, de acompañarnos en el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell? Tú eres nuestro profesor de inglés jurídico, precisamente,
y ya llevas un tiempo, ya afortunadamente para nosotros, pues nos has auxiliado y acompañado en esta travesía intelectual desde hace ya un tiempo. Has tenido la oportunidad de dirigirte a un sinnúmero de grupos con cursos más cortos, con cursos más largos, gente de nuestras maestrías, ahora también de nuestro doctorado. Cuéntanos cómo te has sentido, cómo es ese contacto de un profesor de inglés con alumnos que, híjole, y te lo digo porque eso sí ya es una autocrítica, pero los abogados y abogadas tenemos lo nuestro, todavía no está fácil, no está fácil. También hay una forma de ser también en la abogacía muy peculiar. En tu experiencia, ¿cómo ha sido darle clase a estos alumnos, a estas alumnas? Ha sido una experiencia muy gratificante porque tiene razón. Los abogados, al empezar la clase, empezar el curso, tienen cierta resistencia e inclusive dicen, no, el idioma no es para mí y yo no lo he necesitado y casi no sé qué hago aquí. Esto lo he visto como un reto para mí, porque me gusta sembrar esa semilla en el abogado, en el alumno, para que ellos comprueben que el idioma no es imposible y que ellos encuentren el interés, el amor, digámoslo así, para aprender el inglés. Ha sido muy gratificante porque, como bien lo dice, he tenido la fortuna de tener alumnos que son abogados, jueces, magistrados, pues convencerlos primero, como abogados, convencerlos de que se puede, de que el idioma es una herramienta muy útil de comunicación y que después de cierto tiempo, ciertas clases, ellos volteen y me digan, tenías razón, estoy de acuerdo. Qué Voy a maravilloso. seguir aprendiendo. Es maravilloso para uno como profesor. Sí, sí, sí. Ha sido una experiencia enriquecedora, gratificante y bueno, también aprendes mucho de los alumnos. Como profesor, tú das el idioma, frases, vocabulario, gramática, ayudas a que se haga esa comunicación natural, pero el alumno te deja muchísimo aprendizaje. Es increíble lo que aprendes de los alumnos. Uno aprende más dando clase de lo que a veces transmite, ¿verdad? Sin duda alguna, coincido en esto. Exactamente. Antes de despedirnos, yo sí quisiera mencionar que cada quien hablará desde su propia experiencia, pero a mí, cuando yo estuve en la carrera, en la licenciatura, pues casi no teníamos contacto con textos jurídicos en inglés. Esto ya pues fue algo que yo desarrollé en mi posgrado y luego he continuado. Y al día de hoy, sin exagerar, les puedo decir a todas las personas que nos ven que en temas de formación académica, el 80% de mis lecturas, sin exagerar, son en inglés. El 80%. Y ha sido una gran palanca de crecimiento académico, intelectual y profesional para mí el poder tener acceso a estos libros, artículos, archivos en PDF, pues todo lo que circula en la red, lo que uno va comprando en Amazon o en viajes a Estados Unidos que se trae uno con una maletita de libros, en fin. Y la verdad es que tenemos que reconocer que la calidad del debate jurídico, por ejemplo, el norteamericano, en los temas a los que yo más me he dedicado, que son pues, derecho constitucional, derechos humanos, argumentación jurídica, etcétera, es un debate de altísimo nivel. Allá tienen a los mejores profesores del mundo, tienen a ese gran referente que es la Suprema Corte de los Estados Unidos allá en Washington, con las sentencias mundialmente reconocidas en materia de libertad de expresión, de debido proceso, de igualdad racial, de lucha genérica contra la discriminación, de matrimonio igualitario, en fin. La verdad es que tener la oportunidad de asomarse, aunque sea a leer estos textos, es algo fundamental y es algo maravilloso que implica un gran crecimiento. Yo invito a todos a que lo hagan.
Y lo quiero mencionar esto, Julio, porque como seguramente a ti también te lo han dicho, hay muchos colegas que a mí me han comentado, oye, pero esto que tú mismo apuntabas, yo ya soy un abogado exitoso y no he necesitado del inglés para tener éxito en lo que yo hago. Pues sí, pero es el paso de ser bueno o de ser excelente a ser súper cósmico, es a ser ya el campeón, ¿verdad? El número uno. Y yo creo que eso se tiene que dar. Puede ser que el inglés, en el aprendizaje del inglés jurídico, le veas un carácter instrumental para esto que decíamos. Es que voy a una reunión a Florida o voy a intervenir en una reunión con clientes allá en California o lo que sea, o simplemente no te mueves de México, no tienes necesariamente clientes, pero aprendes, lees, amplías tu horizonte. Y esto sí es algo que lo puedo decir con conocimiento de causa desde la primera persona. Yo me he beneficiado enormemente, enormemente de la posibilidad de leer tanto textos jurídicos como, bueno, luego las revistas, ¿no? Ya siempre les digo a mis alumnos, yo llevo muchos años suscrito a The Economist, ¿no? Leo The Economist cada semana, me fascina. Es una fuente de revulsión neuronal permanente porque son unos agitadores del pensamiento, ¿no? Siempre traen buenas ideas, siempre traen cosas novedosas. Y también de una revista que algún colega me recomendó hace muchos años y llevo muchos años precisamente suscrito, que es la The New York Review of Books, ¿no? Esta famosísima revista no, neoyorquina de literatura, de arte, que también me nutre mucho y me da nuevas ideas y sobre todo me mantiene al día de lo que se va publicando allá en Estados Unidos. Así que ahí está la recomendación, tanto si lo queremos hacer instrumental como si lo queremos hacer por cultura, por crecimiento de uno como persona, aunque está la clave de negocios, pero bueno, pues habrá unos que sí y otros que no, ¿no? En fin. Julio, terminamos ya, te agradezco mucho, pero te quiero pedir, si fuera posible, tú me dirás, y si no lo dejamos para otra ocasión, que nos mandaras un mensaje en inglés invitando al estudio, invitando a la reflexión a quienes nos están escuchando. No sé si te consulto, te pregunto, Julio, si estarías en esta posibilidad de enviarnos un mensaje en los términos que tú quieras para cerrar esta conversación. Claro que sí, con mucho gusto, doctor. Well, everyone, you know that the language is important for everybody. The language is a communication tool, and it's not impossible to learn the language. Don't be afraid. Give it a chance. Continue learning, and you'll make it possible. Good luck. Eso. Thank you very much, Julio. Thank you. Thank you. Oye, qué privilegio, qué gusto. Pues ahí está la invitación, ahí está la invitación. No le tengan miedo al inglés. Ese es el cierre de esta conversación. Hay que asomarse, hay que hacerlo. Esto no es para niños, no es algo de la primaria, de la secundaria. Uno puede tener 30, 40, 50, 60 años o los que uno tenga, los que uno tenga. En esto, tal vez también recuperando todos estos consejos que nos has compartido con tanta generosidad, Julio. Hay un famoso arquitecto norteamericano, Frank Lloyd Wright, que alguna vez cuando tenía 83 años, le preguntaron, maestro, ¿cuál es su mejor obra? ¿Cuál es la obra por la cual usted va a pasar a la historia de la arquitectura? Y pues este era un genio, ¿eh? Y a los 83 años la respuesta que él dio fue la siguiente obra, la que todavía no tengo, la que estoy pensando apenas. Esa para mí es la más importante, esa es con la que yo pienso pasar a la historia, es con la que pienso dejar huella. Y si eso dijo este genio a los 83 años, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Qué nos queda a nosotros? Exactamente, hay que ir por más. Hay que ir por más, hay que ir por más. Ese es el mensaje. Julio Pallares, gracias por esta Doctor, gracias. Un placer platicar con usted. Buenas noches a todos. Y gracias a todos los que siguen este diálogo jurídico del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, donde planteamos siempre los temas más importantes, planteamos las grandes cuestiones para la formación de las abogadas y los abogados que México necesita en el siglo XXI. Gracias, pásenla bien y estamos en contacto. Hasta pronto. Buenas noches, gracias, hasta luego.